sacado del libro de la E, lo he sacado completamente. Este libro está editado en el año 2000, una edición de 2022. Y esta es una enfermedad que en todo el mundo tiene 473 millones de pacientes. El que quiera dedicarse a atender pacientes diabéticos no se va a quejar del paciente. Por embargo, tenemos una gran cantidad de pacientes y lamentablemente esto va a seguir aumentando de 403 millones a 580 millones en los próximos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué va a aumentar la enfermedad de la diabetes mellitus? Tenemos más obesos, tenemos más enfermedad cardiológica, tenemos más mala nutrición y obviamente esto lleva a un problema en el paciente. Las hiperglicemias van a llevar a la arteriosclerosis y la arteriosclerosis lleva a una macroangiopatía y una microangiopatía. La macroangiopatía es de los vasos grandes, se empiezan a poner como unas verdaderas cañerías los vasos. Inclusive para algunos de ustedes, el famoso signo de Monkeberg, en una radiografía, se ve la arteria calcificada. ¿De acuerdo? Ya se olvidaron. Sí. ¿Pregunta? ¿Recuerdan algún caso que hemos visto? Entonces, los trastornos del pie diabético empiezan a aparecer 10 años después que el paciente tiene diabetes. Y esta enfermedad del pie diabético es la causa más frecuente de gangrena e infección. La diabetes del pie diabético afecta a dos estructuras: la hiperglicemia, después de 10 años mal controlada, los vasos y los nervios. ¿Qué tipo de sistema nervioso tenemos? Motor, Sensitivo y y automático. autonómico. Los tres se van a arreglar. Si usted tiene problemas en los nervios motores, ¿qué es lo que no va a tener? Movilidad. Una movilidad adecuada. Los pacientes por pie diabético no caminan adecuadamente. La neuropatía sensitiva que va a ocasionar que el paciente no tenga Sensibilidad. Y si no tiene sensibilidad, cuando el paciente empieza a caminar, y el paciente es obeso, camina mal porque no tiene bien los pies, y va a empezar a tener en la articulación microfracturas en los tendones. El pie se le va a empezar a hacer plano, pero se conoce como pie de chanco. El pie de chanco son las microfracturas que se consolidan y empieza a ser ancho. Entonces el paciente empieza a tener dedos en garras, que son los pacientes que van a hacer, si hablamos de la neuropatía, van a hacer úlceras palatales, pero también úlceras en cualquier lugar donde haya metataxianos prominentes en el pie. Y luego va a empezar a aparecer lo que se conoce como el síndrome del pie diabético. Ese es un concepto nuevo que yo no lo sabía tampoco. Cuando revisé, realmente hablan del síndrome del pie diabético. Y obviamente sí tiene lógica porque el síndrome tiene varias cosas. Varias cosas que son las que afectan al paciente. ¿Será que en alguna parte del mundo hay pacientes donde no tengan pie diabético? ¿No tengan diabéticos? No. No sé, depende de Japón, no sé. Hay una isla donde viven los japoneses, más de 100 años. Creo que esa isla, no sé, puede ser alimentación. ¿Cuál es la causa más frecuente de amputación no traumática de las extremidades? Pie diabético. Pie diabético. Cuando a un paciente se le amputa una extremidad, la probabilidad de que se le ampute la contralateral es de un 50%. 30 a 50% en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque también él tiene la enfermedad en las arterias y en los nervios. Pero si un paciente diabético se controla adecuadamente y sus niveles de glicemia no son elevados, probablemente no va a hacer esta complicación.
Para entender la fisiopatología de la enfermedad tenemos que entender qué es lo que afecta. Ya dijimos que afecta la parte motora, la parte sensitiva, la parte macroangiopatía y la microangiopatía. Si tengo una lesión a nivel de los vasos, debe tener un paciente con pie isquémico, ¿no? Y la isquemia que se ve en la punta de los dedos. Pero la mayoría de los pacientes vienen a tener una neuropatía sensitiva, autonómica y motora. Pero al mismo tiempo también tienen causa vasogénica, o son mixtos, o son neurovasogénicos que se llaman. Y lo más frecuente que llega a una emergencia, porque van a ver ustedes en los hospitales o los países que han visto, son neurovasogénicos. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto va a depender qué es lo que le pregunta al paciente. Yo voy con él, le digo, doctor, ¿qué va a pasar con mi pie? ¿Cuál va a ser mi pronóstico? ¿Cuál va a ser mi pronóstico? Yo quiero saber si me van a amputar, no me van a amputar, no sé. Existen clasificaciones que nos van a dar exactamente tenemos la enfermedad del pie, la alteración biomecánica, que es la alteración de la laminar. Vamos a tener la úlcera del pie, lesiones ulcerosas, hemorragia cutánea, y vamos a llegar a la amputación. Pero antes de llegar a la amputación, vamos a tener isquemia y vamos a tener infección. La infección del pie diabético generalmente es polimicrobiana y son los factores biológicos de la úlcera del pie diabético. Entonces, tenemos algunas clasificaciones que nos van a decir si el paciente tiene buen pronóstico o bueno. Clasificación de Wagner-Mechik, la que ustedes saben, ¿no es cierto? Pero siento una clasificación mucho mejor que esta, que es la clasificación de la Universidad de Texas, ¿no? Que es mucho más completa y que nos da una utilidad para predecir la cicatrización del paciente. Y esto va en base a la enfermedad angiogénica o la etiología angiogénica que tenga el paciente. Si tiene problemas a nivel de los vasos sanguíneos, evidentemente la situación va a ser más lenta. Luego hablamos de la infección del pie diabético. Esta infección del pie diabético generalmente va a estar dada por inmunosupresión que tiene el paciente. O sea, no llega adecuadamente los macrófagos al tejido del pie diabético. ¿Por qué? No tiene buena indicación. El paciente con pie diabético, al tener isquemia, la isquemia tiene más mal pronóstico que la neuropatía. La neuropatía tiene un mejor pronóstico de cicatrización. Y yo doy cuenta rápidamente con eso, midiendo el pulso o valorando el índice de presión tobillo-brazo. Si yo tengo índices que están por encima de lo normal, o por debajo, pero indican que tengo un hipoflujo. Entonces, si yo tengo microorganismos gran negativo, gran positivo, anaerobios y hongos, entonces hablamos de flora polimicrobiana en el país. Y evidentemente podemos tener inclusive estafilococos aureus meticilino resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya son resistentes a los antibióticos. Y esto muchas veces porque el médico está dando antibióticos al paciente. Cuando la úlcera es crónica, siempre va a estar infectada. Entonces, como tratamiento de la infección del pie diabético, yo siempre tengo que hacer ¿qué? Cuando veo que ya es la primera vez que la hago. No. Cultivo. ¿Para qué le hacemos un cultivo? Para hacer una antibioterapia dirigida. Porque yo voy a empezar con una antibioterapia empírica. De acuerdo a los diabéticos, pero siempre voy a hacer cultivo. Cuando me llega un paciente a la emergencia del hospital Jóvenes con pie diabético, lo primero que yo hago es cultivo. Siempre. Si me llegara a una consulta, igual tendría que ser cultivo. Y si sospecho de lesiones profundas en tejidos, tendones, hueso, voy a hacer biopsia. Identificar también si hay infecciones en esta biopsia.
Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta claramente que si queremos luchar contra la infección, tenemos que dar nosotros antibióticos. Y para antibióticos, de acuerdo al germen, tenemos que hacer un cultivo antiviral. Lo segundo, tenemos que clasificar la herida, y para ello tenemos una clasificación que la da este grupo, Working Group on the Diabetes, o sea, es un grupo a nivel mundial que ha hecho una clasificación de las heridas del diabetes para saber si el pie cicatriza o no cicatriza. Y eso va a depender de la enfermedad isquémica avanzada que tenga el paciente que tiene diabetes. ¿Cómo la detectamos? Midiendo los pulsos o con el nudillo brazo. Acá tenemos la versión de Texas, grado 1, grado 2, grado 3 y A, B, C y D. Grado 0, lesión pre o post-ulcerativa vitalizada. Grado 1, A, úlcera superficial sin afectación tendinosa miosis. Grado 2, A, úlcera profunda hasta el tendón o cápsula articular. Grado 3, A, úlcera que profundiza hasta el hueso o la articulación. El B significa que tiene infección. El C significa que tiene también isquemia. Y el D significa que tiene las dos: infección e isquemia. ¿Cuál va a ser más grave? ¿El D, el C o el D? El D, correcto. ¿Cuál va a cicatrizar bien o va a tener más riesgo de perder la extremidad? El D, ¿sí? Y entre el B y el C, ¿cuál tiene riesgo de perder la extremidad? El C tiene mayor riesgo. Pero el B también, en menor propiedad, también, pero el B tiene más riesgo. Bien. Fíjense que esta clasificación, que es muy actualizada, ¿no?, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, del Grupo Internacional que trabaja para el pie diabético, se han normado ciertos criterios que ustedes ya los conocen, por ejemplo, ¿no? Signos y síntomas de infección. Pero muchas veces conocemos las cosas, pero no las aplicamos. ¿Qué sirve? Si yo no hago una buena evaluación en un paciente, ¿de qué sirve lo que aprendí? Induración y tumefacción. Es importante tocar los tejidos. Si ustedes tocan un tejido que no está blanco, tumefacción. Entonces algo le pasa al tejido. Eritema rojo, más de 0,5 centímetros de luz. Dolor o aumento de la sensibilidad, no es un buen signo, sino que está profundo el problema. Aumento de la temperatura. Nosotros siempre palpamos, a veces, y siempre vamos a evaluar el pie de la úlcera y el otro pie. Y si yo aprieto eso y sale material purulento, y sin otra causa se justifica la respuesta inflamatoria. Entonces, fíjense que este grupo identificó estos parámetros para maneras clínicas que indican inflamación. Si tiene ausencia de estos signos, no tiene ninguno de estos signos, ustedes pueden decir no tiene nada. Cuando hablamos del grado 1, grado 2, infección leve, moderada, infección grave. ¿Cuál debería ser una infección leve? Aquella que solo afecta a la piel y el tejido celular superficial, que no presenta edema de más de 2 centímetros. ¿Cuándo es un grado 3? Infección local sin lesiones clínicas endémicas, pero que afecta ya el tejido profundo, tendones, músculo y hueso, y presenta una eritema de más de 2 centímetros. Y el grado 4 es aquel que tiene ya manifestaciones sistémicas. Eso es fácil decirlo de memoria. Sin embargo, ¿cómo yo sé que tiene manifestación sistémica? Temperatura menor o mayor, frecuencia cardíaca más de 90 por minuto, frecuencia respiratoria, leucocitosis, que nunca tienen que poner los pacientes diabéticos,
no hacen leucocitosis, leucopenia. Ustedes necesitan solamente dos. ¿Cuáles de estos son los más frecuentes? ¿Ah? ¿Temperatura? No. La frecuencia cardíaca y respiratoria. Bien, eso. Frecuencia cardíaca y respiratoria. Eso es importante. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes que llegan al hospital, el médico le pregunta si tuvo fiebre. Y a muchos médicos, doctor, no tuvo fiebre. O sea, no tuvo fiebre, no tiene infección para él. No está mal. Porque dentro de la evaluación, yo debo medir la frecuencia respiratoria. Yo muchas veces me doy cuenta de un paciente solamente de verlo cuando voy haciendo la visita, lo veo respirando rápido. Le digo, hagámosle una gasometría al paciente y está seguro. Pero ¿por qué no me da esa respuesta el residente interno o el médico que está ahí? Porque no la conoce. El signo que va a aparecer es la taquicardia y la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes nunca, aunque el paciente esté charlando, no puede decir que no evalúen bien. Deben evaluar siempre la evolución. Estos signos aparecen en todos los pacientes que están cerca. A menos que el tipo tenga un marcapaso, y por eso no haga taquicardia. Pero taquimia no va a poder no hacer, tiene que hacerlo. Porque la taquimia es una respuesta a la acidosis metabólica que tiene el paciente. Entonces, es la respiración rápida. Entonces, estos dos signos no se equivoquen nunca, no se olviden de lo más importante, medir en sus pacientes. Nunca lo pasen por alto. Porque muchos médicos lo pasan, no tiene fiebre, doctor. No tiene fiebre, no tiene sed. Por favor, esto es lo que es menos frecuente. Esto, si puede tener taquimia y taquicardia, seguro que tiene algo. Seguro. Tenemos nosotros también algunos biomarcadores como la proteína C reactiva, la procalcitonina, ¿no? La BCG aumentada, que nos dice si tiene una infección. Evidentemente el tratamiento es rápidamente hacer un cultivo y el cirujano tiene que ser un tratamiento agresivo. ¿Qué es lo que hace cuando frente a una necrosis? Necrosectomía, desbridamiento, rápido, agresivo, no hay ir a patear a los pacientes. Agresivo tiene que sacar toda la necrosis en la primera cirugía. Y si no la saco la primera, dentro del otro día la saco. Porque de eso va a depender el pronóstico del paciente. El pronóstico de vida depende de la agresividad que tenga el cirujano frente a la infección, limpiando la herida. El pie médico se suele de dos formas: antibióticos y tratamiento quirúrgico. Antibiótico, no tratamiento quirúrgico, no va. Tratamiento quirúrgico solo y antibiótico tampoco va. Tienen que ser las dos cosas. ¿Ya? Pero si le devuelvo antibiótico y no lo opero nunca, el paciente no va a evolucionar bien, no va a avanzar el paciente. Entonces es importante seguir el protocolo de antibiótico-terapia con estos pacientes. Y estos pacientes deben ser evaluados por un equipo multidisciplinario, que justamente también podemos tener bacterias muy agresivas como la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, y los antibióticos van a empezar dependiendo si yo tengo una infección. ¿De acuerdo a la infección que ustedes vieron del equipo de pie diabético? Si es leve, ¿no? Si es leve, puedo hacer tratamiento con oxacilina o amoxicilina supraocular vía oral. No necesito internarlo al paciente, ¿no? Si ya tengo una infección grado 2, puedo llevarlo a intravenosa. Pero si tengo una infección ya con una bacteria más agresiva, ya tengo que internarlo, tengo que hacer antibióticos más fuertes como el Replatenec. Si es Pseudomonas, voy a usar piperacilina, la Subaltán, ¿no? Obviamente por vía intravenosa. Inclusive si tenemos asociado a infecciones con estafilococo, medicina resistente, vamos a tener que usar linezolid, que es el último antibiótico ya para esta infección. ¿Y el tratamiento cuánto va a durar? Es algo también que me interesa mucho, ¿no? Porque yo, después de cierto tiempo que el paciente no mejore, ¿qué tengo que hacer? Reevaluar mi tratamiento. Entonces, el tratamiento es de 1 o 2 semanas.
Si veo que el paciente no ha mejorado, hay una falla, no mejora, no cicatriza la herida, sigue la infección y se prolonga más de 3 a 4 semanas, tengo que hacer la reevaluación de mi tratamiento, protocolos restrictivos del paciente, estudio de imagen para evaluar si no tiene otra lesión. Cuando hablamos de la retinopatía diabética, existen cosas que van a aparecer. Por ejemplo, acá tienen ustedes el famoso ciclo de Monker, en la arteria calcificada. Y lo hemos visto varias veces con algunos alumnos, pacientes diabéticos. Y tenemos que buscar, mientras más precoces seamos, mejor con el paciente. Se llama idiocalcinosis de Monker. La evaluación de los pulsos arteriales, la valoración del índice tobillo-brazo es muy importante. Un índice tobillo-brazo inferior a 0,9 es diagnóstico de afectación de arteria oclusiva. Esta es una pregunta de examen. ¿Cuándo yo tengo afectación de la arteria oclusiva? Ubiqué en el nivel pie diabético. Cuando un índice tobillo-brazo mayor de 0,9. No voy a la respuesta. También se puede hacer el índice de presión de dedo gordo y pie. Eso no se nota. Bueno, también existe el tratamiento de la revascularización, pero eso lo tiene que decidir el cirujano vascular. Y no tiene que haber infección. Uno puede hacer revascularización en pacientes que están infectados. La revascularización significa que yo voy a revascularizar. Si yo tengo una punción a nivel de la arteria poplitea, se puede hacer de dos formas. Una forma es por vía endovascular, me meten un stent y la dilatan, o un dilatador de la dilatan y le hacen una angioplastía, o le meten un stent como un tubo que abre la arteria, se lo dejan ahí. Obviamente no voy a ver el paciente. Y por último, de elección es el tratamiento endovascular. Y por último están los bypass arteriales que pueden hacer los cirujanos. Y ya es el cirujano vascular, no el angiólogo. Entonces, ¿cuándo se revasculariza? No debe retrasarse más de 4 semanas, porque las lesiones incrementan el riesgo de amputación del paciente. Obviamente. Pero también se puede hacer tratamientos endovasculares, lo que decía, o también bypass. El bypass es un puente que se le hace con una vena safena. La angioplastía que lo explicaba, o también el uso de el abordaje terapéutico. Lo más importante es detectar la enfermedad, tener un estudio de imagen que indique si no tengo lesiones a nivel del hueso, si no tengo osteomielitis, secuestros, ver la evolución del pie, iniciar rápidamente cultivos, iniciar antibióticos, iniciar tratamiento quirúrgico con el paciente lo más rápido que se pueda, y hablamos de desbridamiento y tratamiento tópico de la úlcera. Descarga de presión sobre la úlcera, para evitar que el paciente siga con este problema. Es importante evaluar si el paciente tiene pulsos adecuados, tiene enfermedad isquémica. Si tiene enfermedad isquémica, no va a ser bueno el pronóstico va a ser malo, por eso el médico debe evaluar. Y se puede evaluar con un ecodoppler, inclusive se puede dar un vaso, pero estoy palpando si no siempre el pulso pedio, el nivel posterior, el popliteo, o están ausentes, ya yo sé que el paciente tiene ya un problema psicótico. Pero ¿qué es el Doppler? A diferencia del examen clínico, ¿qué es el Doppler? Es un estudio objetivo o subjetivo. Objetivo. Y aparte de eso, es un documento médico legal, ¿no? Usted, por ejemplo, agarra y no, hay que amputar su pierna, ya pan amputó. Porque aparece, era el hijo de la señora, porque la amputaste. El que estaba pues no tenía el beneficio.
O sea, ella lo hizo bien, digamos, ¿no? Él en este juicio. Ella, ¿cómo puede demostrar que ese pie no irrigaba adecuadamente? No tiene ningún estudio, no tiene. Entonces, nosotros debemos un protocolo. Y ese protocolo debe hacerse mediante un estudio médico legal. Yo como cirujano me hago una ecografía del paciente, veo la vesícula ahí, está con cálculo, y tengo que mandarlo que le haga una ecografía al juez para que venga con el informe de la ecografía. Porque yo no estoy haciendo ningún informe. Para mí es un certificado que tiene que calcularse. Y también un documento médico legal que me sirve también en un juicio. ¿No? Entonces nosotros hoy en día, lamentablemente, siempre tenemos que protegernos y debemos pedir estudios de imagen. No podemos salir a proteger. A menos que sea una emergencia, evidentemente. Llevo de vidas. Pero en estos casos siempre pidan la. Bueno, aquí habla del tratamiento. Se puede hacer cicatrizaciones, se puede usar curaciones, uso fisiológico, también se usan los famosos hidrogel, que son unos parches que tienen húmeda la herida y nos va bien. También tenemos desviadores enzimáticos como la colagenasa, el ilusol, que tienen una enzima que es la clostridiopeptidasa. Tenemos heridas que tienen fibrina, la colocamos encima de esa crema y debrida. Se llama debridamiento enzimático. También existe el plasma rico en plaquetas que se puede utilizar, ¿no? Y ayuda a la saturación bastante. Por ejemplo, todo esto que estoy hablando acá está en el libro. Este libro es el Manual de la Acción Española Cirujana del 2021, la última edición. También habla del tratamiento hiperbárico. El hiperbárico es meterlo a una cámara con 3 atmósferas de oxígeno. Los oxigena los tejidos. Te ayuda a cicatrizar y también te ayuda a destruir las bacterias. De repente por ahí, y por eso siempre es importante hablar el lenguaje de los libros. A mí me gusta siempre, o sea, hay gente que va a los congresos, presidente, doctor, yo fui al congreso tal, y un chileno dijo que no se hacen colostomías en NASA. Pero según su experiencia de él, se complican los pacientes en su hospital y han tenido 60% de complicaciones en los pacientes. Entonces yo nunca más me hice colostomía en NASA. Yo le dije, ¿sabe qué? Este es un burro, los hijos son unos burros. Yo nunca he tenido una colostomía en NASA que se me complique. Yo he hecho más de 200 o 300 colostomías en NASA, colostomías en Asia. Ni una. No las publiqué, pero no tengo ni una. ¿Por qué se complica el paciente? Porque no la hacen bien la técnica. Claro, si yo hago la técnica mal, obvio, bueno. Si yo me voy manejando a ciegas, me voy a chocar, ¿no? Entonces, si la técnica la hago igual, no todo lo que digan, a veces en un congreso, es el último, digamos. No sigue haciendo lo que hace. Entonces, uno, para estar actualizado en medicina, y en los libros dicen, la medicina es una ciencia que está en constante cambio. Lo que yo aprendí hace 10 años atrás, puede ser que cambie, ¿verdad? Si ustedes se basan en el libro actualizado y tienen literatura del libro, no hay donde se equivoque. El libro no se equivoca porque no lo revisa uno, lo revisa un grupo. Y este grupo que revisa este libro, de la Acción Española, que ya es la 3ª edición, en España lo manejan para todos los cirujanos, todos lo manejan esto. Y no solamente los cirujanos generales, sino que los cirujanos también de otras asociaciones se unen a hacer también los textos del libro. Entonces, las guías son guías bien actualizadas. Entonces, no sé si siempre ustedes en guía para que no siempre cosas que no son adecuadas. Bueno, frente a las infecciones, el protocolo dice en el 2019 del Working Group de leve uso alergia de paractámico, clindamicina, propinolona,
amoxicilina. Si tengo estafilococos resistentes a la medicina, uso ligesolid, dimetoprizolidazol, macrolide y amoxicilina. Úlcera macerada, piperacilina, tazobactam, oxazolina, cipacilina, ciprofloxacilina y metformina. Moderada o grave, isquemia, necrosis, presencia de gas, angiografía cerebrovascular, piperacilina, meropenesia, segunda, tercera, medicina de fumigación. Alto riesgo de estafilococos evidente, ligesolid, aptomicina, toxicilina. Alto riesgo de bacilo gram negativo multiresistente, bacterias productores de PLES y productores de beta-lactamasa que usamos para tener Bueno, aquí está, de acuerdo al tipo de herida, la creación de RIFI, que es la herida, isquemia, infección del virus. Herida, ausencia de dolor, N0. Herida 1, úlcera pequeña menos 100 centímetros cuadrados, presencia de arena, no. Herida tipo 2, úlcera profunda extensa de 5 a 10 centímetros, posición ósea, presencia de arena en dedos. Herida 3, úlcera extensa de más de 10 centímetros profunda que afecta el pie y talón, presencia de arena. Tenemos el límite tobillo-brazo, que me indica la lesión isquémica, el grado 0, mayor de 0,80, mayor de 0,30. El grado 1, nivel 1, 0,79 a 0,60, 50 a 40 milímetros. El grado 2, de 0,79 a 0,40, 29 a 30 milímetros. Y el grado 3, menos de 0,29, 30 milímetros. ¿Qué significa? Que la presión a nivel de la extremidad es bastante baja. Acá, isquemia 0, isquemia 1, isquemia 2, isquemia 3. Y cada uno de estos tipos de herida indica si va a tener una mala selección o una buena selección o una alta probabilidad de amputación. La isquemia 3, por ejemplo, habla de alta. La isquemia 0, mediana o baja probabilidad de perder la extremidad. Y la M es mediana. Y la B es de bueno. A, riesgo alto, M, riesgo medio, P, riesgo bajo, M, riesgo muy bajo. Entonces, tenemos riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, la B, y riesgo muy bajo. Entonces va a depender si la herida es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y de la isquemia que tenga la herida. ¿Y la isquemia cómo se valora? De acuerdo al índice de tobillo-brazo, ¿sí? Bueno, los pacientes pueden recibir la úlcera, pueden recibirla. Y generalmente esto ya indica que el paciente tiene historial, hay que hacer revisarlo, hay que colocarle zapatos protésicos para que no haga presión sobre la úlcera. Y para esto hay que llamar a un ortopedista para que le haga un zapato especial para el paciente. Son también zapatos anchos. Si tiene un lugar donde el paciente también el pie que se pueda tener nada, o se puede hacer una férula de descanso también. La profilaxis tiene que ver en que no se hace generalmente, tiene que ser una etapa inicial antes de que aparezca la úlcera, previniendo al paciente, y lo que debemos prevenir es con educación. Educar a los pacientes diabéticos que pueden tener el primer pie diabético. Lo que tenemos que ver, hace unos 15 años atrás, nadie miraba los pies diabéticos, ni siquiera había protocolo. O sea, todo el que va a la consulta de diabetes debe mirarle a los pies del paciente, no solamente valorar la glicemia, cómo está su riñón, cómo está su y valorar también los pies. La profilaxis consiste en explicar al paciente el riesgo de
Aquí está el nivel de riego, bajo, muy bajo 2%, bajo 5%, como tal, 14 y bajo 22%. Y esto va a depender obviamente del estado de bolsa que tenga, de la forma del pie diabético. Mientras más estima amputación previa, evidentemente va a ser mayor la cantidad que tenga la amputación que se llama 30%. Y cuando acabamos, y aquí, ¿cómo se manejan estos pacientes? Aquí tenemos el famoso toe and flow. ¿Qué significa el toe and flow? El toe and flow lo manejan los pacientes, el podólogo, que es un médico encargado de los pies, el cirujano vascular, el endocrinólogo, el cirujano general. Entonces hay una unidad del pie diabético, pero solamente hablamos con los diabéticos, a los pacientes con pacientes con pie diabético de riesgo, no el grado 1. El grado 1 lo puede manejar hasta el primer nivel, digamos, una posta. Son cuidados mínimos de la herida, toman anticonceptivos, antibióticos, pero ya los grados 3 y grado 4 necesitan endocrinólogo, cirujano vascular, cirujano endovascular o angiólogo, se debe manejar en un tercer nivel. Bueno, de hecho no tenemos todavía cirujano endovascular en el hospital. Y si lo tuviéramos tampoco pudiera trabajar porque tampoco tenemos el aparato para que él trabaje, el angiógrafo, que probablemente ya lo vamos a tener. Pero nos faltaría eso a nosotros para estar correctamente. Entonces, hablamos de un abordaje integrado, se conoce unidad de pie diabético, viene de un conjunto de profesionales que van a ser encargados de la paciente pie. En el hospital sí tenemos cirujanos, cirujano vascular, endocrinólogo, nefrólogo, oftalmólogo y todo lo que sea que tiene que ver con pacientes diabéticos que lo ven, porque todos ellos, los pacientes diabéticos muchas veces tienen enfermedad renal, tienen enfermedad vascular. Muy bien, ese tema lo quiere explicar. Y con esto acabamos y se la voy a pasar en la diapositiva. ¿Cuándo les han dicho? El sábado. Sí, otro sábado. El sábado me trae su cuaderno. Ya no viene. Ya. Con la hoja más de ese canal. Ya. No se olviden que esta semana tenemos examen cuando le falta dar examen. Digo que va a ser todo el jueves a las 2 de la tarde. El jueves, el miércoles, como más temprano, 4 horas, el jueves a la. El martes ya no daría nadie examen, ¿no? Ya. Miércoles y jueves, más temprano. Ya. Ya voy a regresar.